¿Cómo llegó esta patrulla aquí? Otro mega aseguramiento de droga, nuevamente de chiripa y ahora por la Guardia Nacional. Y la balacera que puso a temblar toda la tarde en Jalapa. Pero camínale hacia allá, no te vayas a meter para allá. Bienvenidos al Caporal del 20 de enero. ¡Comenzamos! Suelo empezar las transmisiones con la información en el orden en el cual los presento en el intro, pero hoy me voy a atrever a cambiarlo un poco porque quiero que me digas, quiero que escribas en los comentarios, a ver qué tan creativos pueden ser y que me expliquen cómo es que llegó esta patrulla a este lugar. En unos 5 minutos te cuento cómo estuvo la historia mientras ve escribiendo cómo estuvo la historia en el municipio de Naucalpan. Ay, otra vez ese estado de México dándonos cosas curiosas de que, pues, qué hablar. Me voy entonces antes de llegar al tema de la patrulla. Me voy a Sinaloa. ¿Te acuerdas? Hace 2 días te platiqué de este caso de la camioneta en la Ciudad de México que volcó y pues el conductor se bajó, huyó. Y pues cuando ya la estaban volteando, de casualidad, los policías se dieron cuenta que adentro llevaban droga. Y una cantidad impresionante de droga. Bueno, hoy ha ocurrido algo un tanto similar, pero en otra entidad, en otro lugar. Esto pasó en la carretera Culiacán-Los Mochis, en el municipio de Ahome, en Sinaloa. Elementos de la Guardia Nacional se toparon con una camioneta que notaron que no llevaba la placa delantera, entonces le piden que se detenga, le piden al conductor que se detenga, no hizo caso, aceleró y entonces empezó la persecución. Una persecución sobre la misma carretera que posteriormente el conductor de la camioneta decide salirse a un camino de terracería y precisamente por lo inestable del terreno, pues terminó cayendo en una zanja, en un desnivel en donde a pesar de que sí le llevaba a distancia a los elementos de la Guardia Nacional, pues ya no pudo salir. ¿Qué ocurrió entonces? El chofer se bajó y se fue corriendo, huyó, logró huir perdiéndose entre la maleza, se les escapó a los elementos de la Guardia Nacional, que pues cuando llegaron al lugar empezaron a revisar el vehículo y encontraron que había recipientes con sustancia similar al cristal debajo de los asientos, o encontraron bolsas con comprimidos también oculto ahí en la tapicería. Las autoridades han informado que de manera preliminar calculan que en esa camioneta había 33.900.000 pesos en droga. Una cantidad impresionante. Sin embargo, será la misma fiscalía la encargada de informar exactamente qué fue lo que se encontró, cuánto se encontró y el precio, vaya, el valor de lo asegurado. Este caso, como ya te mencionaba, es un tanto similar al que ocurrió en la Ciudad de México hace 2 días, en donde pues vimos esta camioneta volcada. De hecho, estás viendo el video en donde el conductor saca las cosas del vehículo momentos antes de que pues huyera, de que se les escapara, y dejó un cargamento de droga de media tonelada a bordo de la camioneta. Sobre este caso en específico, ya la Fiscalía General de la República ha informado que va a atraer la investigación. Ya no la va a llevar la Fiscalía de la Ciudad de México, queda a cargo de la Fiscalía General de la República, derivado a que lo que en efecto, ya que terminaron los peritajes, en efecto lo que llevaba esa camioneta era droga, por lo tanto se trata de un caso que es competencia federal. Pregunto, ¿quién le atinó al tema de la patrulla? ¿Cómo es que llegó esta patrulla aquí? Te comparto nuevamente la fotografía. Bueno, antes de mostrarte más imágenes justo sobre este accidente ocurrido en Naucalpan, ahí está nuevamente. Antes de mostrarte más imágenes, te voy a contar cómo estuvo la cosa. Policías estatales se enteraron del asalto con arma a una mujer. 6 policías se subieron a la patrulla, comenzaron a seguir al delincuente, pero una presunta falla mecánica en el vehículo hizo que el conductor pierda el control del vehículo. Primero
chocó un auto estacionado. Después chocó contra un costado de otro vehículo y finalmente la patrulla se fue a estampar con los 6 policías estatales a bordo en contra de la ventana y el muro de la casa. Los policías lograron salir como pudieron, pidieron apoyo médico, llegó personal de protección civil, los revisó, afortunadamente no hubo lesiones que ameritaran pues llevarlos a algún hospital, a alguna clínica, y lo que siguió pues fue esperar a que llegara la aseguradora para pues tramitar las indemnizaciones por los daños a los 2 vehículos chocados por la patrulla y pues a la casa. Aquí la pregunta es, ¿y el asaltante? Solo espero que no se esté riendo de estas fotografías, de cómo estuvo el accidente, estas fotografías que te comparto a continuación, que de hecho se trata de más imágenes de este accidente. No olvides suscribirte a este canal y recuerda que tengo un canal secundario, El Caporal en Vivo, en donde también estoy haciendo videos todos los días. Vámonos a Jalapa, Veracruz. Hoy Jalapa, la capital del estado, estuvo pues sumida en zozobra por una balacera y un operativo que dejó varias muertes. Te comparto el primer video de varios que vamos a ver en unos minutos, en donde pues una familia nos muestra cómo vivieron la tarde de hoy. No, estoy acá. Madre. Están aquí afuera. No se asomen, yo estoy en el baño. Voy. No manches. No manches. Alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles 20 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de personas secuestradas adentro de una casa ubicada cerca de la avenida Murillo Vidal, una vialidad, una de las vialidades principales de la capital de Veracruz, esto en la colonia Cuauhtémoc. Uno se esperaría que, derivado de una llamada, de un reporte a la policía, de una casa de seguridad, pues los trabajos de inteligencia permitirían que los agentes hagan un operativo que permita la liberación de los secuestrados, que permita la detención de todos los delincuentes sin que haya un solo disparo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que los policías se trasladaron al lugar y fueron recibidos a balazos. Entonces empezó un enfrentamiento que, de acuerdo con la prensa local, tardó más de 20 minutos. Fue necesario entonces el apoyo de la Policía Estatal, de la Fuerza Civil, de la Guardia Nacional. El balance que es considerado preliminar es de 5 presuntos delincuentes abatidos, 2 presuntos delincuentes detenidos, estos detenidos acusados de secuestro y de posesión ilegal de armas de fuego, y 6 personas liberadas, así como un número indeterminado de personas que pues, lograron fugarse. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda de justo para dar con los fugados aproximadamente a las 5 de la tarde. Un operativo que, si bien sí se desarrolló en Jalapa, llegó hasta un municipio aledaño, un pueblo mágico, el municipio de Coatepec.
En el municipio de Coatepec encontraron vehículos sospechosos en donde las autoridades investigan si fueron usados por los delincuentes, a quienes, por cierto, ya no lograron ver ni mucho menos detener. Te comparto parte de lo que los habitantes de Jalapa estuvieron compartiendo de lo que vieron esta tarde. No mames. No mames, y la gente como si nada, güey. Pues ni se ve. Me voy porque no sé qué va a pasar. Pero camínale hacia allá, no te vayas a meter para allá. Camínale hacia allá adentro. Esta imagen corresponde a Coatepec, hacia donde fue extendido el operativo de búsqueda de los delincuentes. No olvides que estoy haciendo videos también en el canal El Caporal en Vivo y en mi canal de Twitch, el-Caporal. Ahí están los videos de análisis político. No olvides suscribirte a este canal y, como siempre, si te ha gustado este video, compártelo y no olvides reventar el botón del like.